Y ahora estamos enlazados telefónicamente con nuestro queridísimo amigo a esta altura, porque ya es un clásico con nosotros, Andrés Pizarro, perteneciente al Centro de Economía Política Argentina, mejor conocido como el CEPA, a quien saludamos con un muy buen día. Muy buen día, ¿cómo están todos por ahí? Bien, muy tranquilos. Hoy tenemos, la verdad, que un buen día aquí en Trelew. Quizás un poco de vientito, pero es algo tan patagónico que ya es nuestro. Lo queramos o no, es nuestro. Muy bien. Bueno, mira, yo quería hablarles hoy brevemente Sí. sobre el tema de la pobreza, medición de la pobreza. Yo sé que hemos hablado en otras ocasiones, eh, pero salió esta semana el nuevo índice de pobreza que publicó el INDEC, donde dan un número de 28,6% para el segundo trimestre, más bien el primer semestre de 2017, lo que constituye una reducción comparado al segundo trimestre de 2016. O sea, para no enredarme, la primera publicación de este indicador por parte del INDEC fue el promedio del segundo trimestre de 2016, o sea, abril, mayo y junio. Y si se acuerdan, el presidente Macri dijo en su momento que debíamos juzgarlo a partir de la disminución de ese indicador. Y este nuevo indicador que acaba de salir es el promedio de todo el semestre, no del trimestre, de todo el semestre, es decir, de enero a junio del 2017, y da 28,6. O sea, habría habido una pequeña baja. Pero pequeña. Pequeña, pero como yo no sé si se acuerdan, nosotros desde CEPA venimos midiendo este indicador hace mucho tiempo, Sí. y no sé si lo hablamos acá en detalle, pero acá a nosotros nos parecen varias cosas. Primero, ha habido una maniobra del gobierno con todos los indicadores socioeconómicos desde que llegaron al poder, a través de la llamada apagón estadístico. Ellos llamaron emergencia estadística, donde, no sé si se recuerdan, entre noviembre de 2015 o diciembre de 2015, cuando asumen, y justamente abril, mayo y junio del 2016, no se publicó ningún indicador. Entonces tenemos un desconocimiento de lo que pasó en ese momento en la economía argentina, por lo menos por parte de estos indicadores, y CEPA lo que sí hizo es midió varios indicadores durante ese periodo. Y nosotros encontramos que la pobreza en noviembre de 2015 era de 19,8%, y en abril, mayo y junio de 2016, o sea, en el momento que el gobierno sí publica la cifra, a nosotros nos da más o menos igual que el gobierno, nos da 32-33%. Entonces, ¿cuál es la maniobra? Bueno, escondes la evolución desde noviembre-diciembre, o sea, desde el inicio del gobierno hasta ese punto, porque en ese periodo, no sé si se acuerdan, hubo la devaluación del 60%, esa devaluación va directamente a los precios de los alimentos, además se quitan las retenciones a los cereales en ese momento, que también repercuten en los precios, y se ve un aumento de los alimentos casi exponencial en los meses de noviembre, diciembre, enero. Además, si ustedes se acuerdan, ya durante la campaña electoral en septiembre-octubre, en parte porque se venía diciendo que iba a haber devaluación, en parte porque el gobierno anterior tal vez fue más laxo en los controles de los precios, ya se empezaban a acusar aumentos de precios en octubre y noviembre. Con lo cual estos aumentos, ¿no?, que debido justamente a la devaluación y a la quita, se repercute muy fuerte en los alimentos, que son aquellos con los cuales la gran mayoría
de las personas que están en el umbral de la pobreza consumen, o sea, la canasta básica alimentaria con la cual se mide la indigencia está compuesta exclusivamente de alimentos. Entonces, si los precios de los alimentos aumentan muy fuertemente en noviembre, diciembre, enero y febrero, esto va a repercutir en un aumento de la indigencia. Y en correlación está la línea de la pobreza, que está compuesta por estos alimentos y algunos servicios más. Entonces, ¿qué tenemos? Aumento de la línea de indigencia, la línea de pobreza, y después llegamos a marzo-abril, donde aumentan las tarifas, y esas tarifas repercuten en la línea de la pobreza. Entonces tenemos un periodo que de hecho fue cuando el grueso de la inflación de 2016 fue 40%, el grueso fue en los alimentos, y la inflación de alimentos para todo 2016 es del orden del 70-75%. Y el grueso es este primer semestre, porque el segundo semestre continúa la tendencia, pero mucho más gradual, menos pronunciada. Entonces, ¿cuál es la maniobra desde nuestro punto de vista? Bueno, hacemos todo esto en esos primeros 6 meses y publicamos la cifra de pobreza en lo que tal vez es el momento más alto del índice, porque el índice mide la posibilidad de la población que está en el umbral de la pobreza de acceder a una canasta de alimentos y servicios, ¿no? Y bienes, ¿no? Entonces, el segundo elemento que se mide o que se usa para la medición son los ingresos. Y si ustedes se acuerdan, en ese primer semestre de 2016 era donde más fuertemente pega la inflación, y a la vez hubo un atraso en la negociación de paritarias, justamente porque la inflación fue tan alta. Entonces, los acuerdos paritarios se empiezan a ser efectivos, o sea, empieza a llegar el aumento salarial hacia el final del semestre. Entonces tenés una doble combinación de un aumento extremadamente fuerte de la inflación en alimentos, en una segunda etapa de las tarifas, con un atraso en la efectividad, si se quiere, del aumento de ingresos en el bolsillo de la gente. Con lo cual, tal vez el indicador de pobreza en abril, mayo y junio del 2016 es el más alto por ahora de todo el periodo de gobierno. Y es a partir de ese momento que Macri dice: a partir de acá me juzguen. Si nosotros comparamos la medición del INDEC con la nuestra, es muy parecida, salvo que nosotros tenemos las cifras desde noviembre a abril. Y entonces nosotros desde noviembre a abril contabilizamos un salto de la pobreza del 10 al 12%. Claro, es un número que, por ejemplo, no incluye el INDEC, como vos decías. Claro, entonces el INDEC dice 32% en ese trimestre, nosotros decimos sí, 33%, ¿no? Y efectivamente después vemos que se va tasando el aumento, se mantiene en 33, 32, 30, y no lo he medido en este semestre, estamos en proceso de medirlo. Es muy posible que esté en 28, pero eso hay que compararlo con el momento en que Macri asume el gobierno, que para nosotros fue 19,8%, para el Instituto Gino Germani de la UBA 22%, y para otros organismos un número similar. Entonces, ¿cuál es la maniobra? Bueno, vamos a obviar todo el periodo previo y vamos a empezar a medir a partir del momento en que ya se absorbió, si querés, la inflación debido a la devaluación, se absorbió la gran caída, el gran aumento de la desocupación que se da en ese primer trimestre también, donde echan mucha gente del sector público. Después la desocupación se mantiene y han hecho otras maniobras que podemos después entrar a discutir, las que tienen que ver con la encuesta permanente de hogares, pero en la pobreza lo que queremos decir es que efectivamente puede haber caído la pobreza 2 puntos, pero antes aumentó 10 puntos. Entonces estamos saliendo tal vez de un valle, y el gobierno lo que hizo es ocultar
la caída a ese valle. No es por casualidad, estos son números, es muy árido para la gente, son estadísticas, pero no sé cómo estará la cuestión en Trelew, en Buenos Aires, en Capital, tenés gente que está viviendo en la calle más y más, que duerme en colchones en la calle, los comedores de asistencia alimentaria se han multiplicado, entonces eso no se da por un aumento en 2 o una reducción en 2% de la pobreza, sino con un aumento de 10-12%, que fue lo que sucedió de noviembre a junio, y esa diferencia aún se mantiene más o menos a pesar de esta caída de 2 puntos. Claro, o sea, el truco está en eso, ¿no? En que empiezo a contar desde cuando a mí me conviene y el número que te di a vos es el que a mí me conviene, pero te oculto la subida que hubo en cuanto a la pobreza, que fue 3 o 4 veces más de lo que yo te digo que bajó. Exactamente, o sea, nosotros calculamos una suba en la pobreza de 12% de noviembre a ese periodo que es abril, mayo, junio, 12%, y después puede que haya caído 2 puntos como ellos dicen, pero tenemos un diferencial de 10 puntos de pobreza entre 2015 y 2017. Porque, y aquí es lo que yo digo, apelen al sentido común, con 2 puntos de pobreza más o menos vos no tenés esta multiplicación de necesidades de alimentarias de la población, no tenés la multiplicación de cantidad de personas que están durmiendo en la calle, por lo menos en las grandes ciudades. Eso se da con un salto de pobreza tremendo como el que sucedió en el primer semestre de 2016. Y justamente el truco es esconder ese primer semestre de 2016. Claro, yo te lo oculto, después cualquier cosa, no, ¿sabes qué? La verdad que no, que bajó, no sé, vos verás esa cosa, pero esa imagen, pero yo te estoy diciendo que bajó. Exactamente. Esa es la trampa entonces cuando vemos este tipo de noticias. Totalmente. De alguna manera han tratado de hacerlo con el desempleo, pero eso no les ha resultado tan fuerte porque la desocupación hizo una maniobra similar. Si vos te acordás, la primera cifra de desocupación publicada también es en ese segundo trimestre de 2016 y dio del orden de 9,3 si mal no recuerdo, y aparte en la segunda medición bajó a 8,7 y la maniobra había sido la misma, es decir, bueno, el kirchnerismo que había dejado una desocupación de 5,9 trataron de decir que había sido mentira, que no sé qué, que la cifra verdadera estaba más cerca de los 9 y después empezó a bajar, pero el problema que tuvieron es como la economía está en recesión, esa cifra después en la segunda medición volvió a subir y volvió a subir, entonces la maniobra ahí no les resultó, pero fue la misma, es decir, yo publico la cifra ahora, da mucho más alta, ¿por qué? Porque echaron a mucha gente al comienzo de 2016 y trato de echar un manto de sospecha sobre los guarismos anteriores, que eran mucho menores, ¿no? Y tal vez hubiese funcionado si la desocupación continuaba a caer, pero ha seguido aumentando. Entonces, con la desocupación, la maniobra no les ha funcionado. Con la pobreza me temo que sí, que me temo que mucha gente ha creído esta idea que se logró instalar, que la pobreza siempre fue 30% y que nosotros desmentimos muy vigorosamente. Y más allá de lo que yo lo desmienta o que sepa desmienta y que podamos hablar de estadísticas, ustedes tienen que pensar, no sé, había tantos chicos en la escuela, yendo a la escuela a comer, había tantos indigentes, había tanta necesidad de ayuda alimentaria desde los municipios hace 2 años y medio, creo que no. Entonces creo que la realidad y el sentido común deben usarse para analizar estas cifras. Claro, o sea, ahí estaba la trampa. Exactamente. Bueno, igual a ellos se les complicó mucho, o sea, a ellos me refiero al gobierno actual, sostener esto del 30% de la pobreza, ¿no? Es una acusación totalmente falsa. Mira, yo no sé si lo han logrado sostener o no, pero hay mucha gente que por lo menos los que tienen más voz que otros siguen, o sea, esto de que hubo 30% y siempre hubo 30%,
de alguna manera se ha mantenido, o sea, nadie ha levantado las cifras de CEPA o de Gino Germani, de que en realidad la pobreza cuando asumieron era 19-20%. Yo no lo escuchaba mucho, pero eso es lo que a nosotros nos da, y nos da a varios, pero no tenemos la repercusión en los medios que tiene el mismo gobierno. Por eso hay que apelar al sentido común y que la gente reflexione que con una suba, una baja de 2 puntos de pobreza en realidad no se logra reflejar en la calle, pero con una suba de 10-12%, eso es lo que te da la necesidad, la cantidad de indigentes en la calle y la necesidad de apoyo alimentario, que es lo que está sucediendo. De hecho, hay varios grupos que están pugnando hoy mismo por la emergencia alimentaria en el Parlamento. El Movimiento Evita, entre otros, y eso no lo haces con una suba de 2 puntos de pobreza. Al contrario, si uno creyera el relato del gobierno, creeríamos que durante la última etapa del kirchnerismo la pobreza fue 30 y ahora es 28, entonces es el mundo al revés. Hay grupos que están pidiendo, movimientos sociales que están pidiendo emergencia alimentaria y el gobierno dice, no, nosotros bajamos la pobreza a 2 puntos. Es un relato tan fantasioso que deja perplejo, ¿no? Entonces, para que entiendan, la maniobra es esa. En la última etapa del kirchnerismo la pobreza fue en torno al 20%, y creo que en 2014, a comienzo de 2014, era más baja, pero no tengo los datos, era más baja, se devalúa a comienzo de 2014, y la pobreza sube, después vuelve a bajar un poquito en 2015 y terminamos alrededor del 20%, y lo que hizo este gobierno en 6 meses es casi inaudito, que es agregar a esos 20 puntos 12 puntos más para llegar al 32% en solo 6 meses. Claro, un engaño en el número. Hay una política económica que fabrica pobreza y un engaño en cuanto a no medir o a no publicar, porque la verdad es que tienen los datos para publicarla, podrían haber publicado todos los datos desde que asumieron y decidieron no publicarlo, porque tienen todos los instrumentos para medir la pobreza y decidieron no publicar. Claro, ahí estaba el truco. Ahí está, sí. Bueno, Andrés, muy completo, la verdad, tu informe y a lo que nos tenés acostumbrado, la verdad, no te lo vamos a negar. Así que te agradecemos la comunicación. Sabemos que estás sumamente ocupado, así que bueno, es un placer tenerte y que nos aclares el panorama, porque es muy habitual esta noticia que solemos leer, donde nos tiran un porcentaje de que baja, de que va mejorando todo, cuando en realidad, se está midiendo en partes favorables al gobierno. Exactamente, y de hecho te agrego una cosa más, sí. Porque, bueno, yo diría que esa es la maniobra maestra, digamos, de lo que ha hecho el INDEC y este gobierno. Pero en los últimos, estuvimos analizando las últimas cifras, este 28,6%, ¿no? Y descompusimos los valores por aglomerado provincial, regional, si querés, y nos arroja cosas muy extrañas. De los valores que ellos mismos publican, indican que ha habido, te agrego varias cosas. Por ejemplo, según ellos ha habido una caída de la pobreza en capital, de 3 puntos. Sí. Pero el Instituto de Estadísticas de Capital para el mismo periodo da un aumento de la pobreza, ¿no? Primer punto. Otras inconsistencias. A ver, acá te doy las cifras exactas. Para Cava, el gobierno de la ciudad dice que 2,9 puntos aumentó la pobreza y para el INDEC cae 3,9. La otra cosa es que para el INDEC la pobreza en Córdoba provincia, cae 10% de un semestre a otro, ¿no? Sí. 10% es una barbaridad. Y en San Juan cae
17%. Entonces son valores que son irreales. Es imposible que de un semestre a otro, incluso de un año a otro, se dé esa caída. Es de un año a otro. No, sí, de un año a otro. Es muy difícil que haya una caída de esa magnitud, mientras que en todo el resto del país no se mueve. Entonces tenés caída de 9,8% en Córdoba de la pobreza y 17,1% en San Juan, ¿no? Y si vos ves todos los pobres que salieron de la pobreza según el INDEC en este periodo, ¿sí? 53% de esos que salieron de la pobreza estarían en Córdoba y San Juan. Claro. ¿Entendés lo que quiero decir? En solo 2 provincias te explica la mitad de la disminución de la pobreza en el país. Es casi insólito cómo puede ser que en San Juan los precios no aumenten como en el resto del país, o en Córdoba, o que los ingresos en San Juan y en Córdoba sean mucho mayores que en el resto del país. Es imposible. Porque la pobreza es una comparación de precios de alimentos y otras cuestiones básicas e ingresos. Entonces lo que INDEC estaría diciendo es que en Córdoba y San Juan subieron los ingresos mucho más que el resto del país, o los precios prácticamente bajaron o aumentaron mucho menos que en el resto del país. Lo que es muy extraño, porque la pobreza en general y en todo lo que vemos históricamente tiende a moverse más o menos igual en todos lados, si bien algunas provincias son más pobres que otras. Entonces empiezan de niveles más bajos, pero más o menos de un semestre a otro, de un año a otro, se mueven más o menos igual. Entonces hay una maniobra general del gobierno de INDEC de ocultar el primer semestre de 2016, y ahora lo que hacen desde nuestro punto de vista es manipulan los microdatos para cosas de este estilo. Es imposible que en Córdoba haya caído la pobreza en 10 puntos y en San Juan 17 puntos, mientras que en Capital aumentó 3 puntos. Es absurdo. ¿Se entiende? Claro, sí. Ahí está entonces un poco la movida que hacen. Y sí, porque yo creo que están ávidos de demostrar que la pobreza está contenida, pero están manipulando todo, y como siguen aumentando los precios y ellos mismos siguen favoreciendo el aumento de los precios, la pobreza no va a caer, va a mantenerse e incluso va a aumentar, porque toda la política económica va hacia eso. Están sacándole ingresos a las personas que están en el umbral de la pobreza, porque están teniendo que pagar más tarifas, ahora nafta, aumentan las prepagas, y a su vez, y los alimentos no tienen ningún control, y a su vez obligan a que las paritarias se negocien con techos más y más bajos. Entonces no veo que la pobreza disminuya en el corto plazo. Entonces si además se están manipulando, si la única manera que tienen para que demostrar que esto se contiene es manipular los datos, bueno, ahí está. Queda más que evidente entonces. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés. Esperamos estar en contacto nuevamente, porque la verdad siempre nos reflejás y nos demostrás los datos duros, que como quien dice. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima será. Ahí estaba entonces la palabra de Andrés Pizarro, perteneciente al Centro de Economía Política Argentina, mejor conocido como el CEPA, y nos comentaba este manejo raro, este engaño en realidad que se hace cuando te publican, o cuando comparten, o cuando vemos noticias con los datos de porcentaje, cuando dicen no, porque disminuyó la pobreza, disminuyó el desempleo, y la verdad es que se está tomando referencia desde tiempos, vamos a decir, o de épocas que obviamente convengan a quien publica, es decir, que no sea una mala publicidad busca el gobierno para sí mismo. 11 de la mañana con 59 minutos. Hoy nos pasaremos un poquito del mediodía, pero solo para hacerte llegar la propuesta cultural.